Bien, la invitación es poder conocer los registros en Colombia, tanto registros primarios como secundarios en la investigación genealógica, ¿no? Quizás una manera en la que nosotros necesitaríamos, digo, acordar entre todos o como un punto de partida, tiene que ver con esto de registros primarios y registros secundarios. Si alguien nos ayuda a recordar qué era esto de registros primarios, secundarios, pueden abrir sus micrófonos, escuchamos. Los registros primarios son los que tenemos de primera mano: actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción. Sí, muy bien. Ujú, Y excelente. registros secundarios, pues son todos los registros que nosotros encontramos, por ejemplo, cuando vamos a un archivo de la nación o cuando encontramos escritos de nuestros abuelitos, de nuestros papás, de nuestros tíos, de que registran todas nuestras fechas de nacimiento, me imagino que también todo lo que podamos encontrar en, en periódicos, algún acontecimiento de nuestra familia, alguna fiesta que hubo y Ujú. se fotografió y salió en alguna revista famosa o en algún periódico. Bien, excelente, hermana Marisela, muy bien. Muy Okay. completa su información. Yo siempre pienso, digo, en mi propia historia familiar, eh, abunda todo lo que tiene que ver con los registros secundarios. Yo crecí, perdón, escuchando historias de todos los familiares, del abuelo, del bisabuelo, de lo que hicieron, de lo que no hicieron. En verdad es como que a mí me fascinaba mucho esto, ¿no? Poder escuchar historias. No sé si a alguno de ustedes le pasó algo como esto de que crecieron escuchando parte de una historia y daban por sentado que era así y de repente aparecieron registros que decían lo contrario. ¿Alguno tiene alguna experiencia para compartir? Sí, hermana, por ejemplo, con mi suegra, yo creo que desde que nosotros la conocimos y sus hijos y todos, daban por sentado que era de 1900 y decían, no, es que mi mamá va con el siglo, porque mi mamá es de 1900 y yo haciendo historia familiar me encontré su acta, su partida de matrimonio donde ¿Mm? decía que ella se había casado en 1925 a la edad de 23 años, algo así. Y ahí comprobé que no era de 1900 sino que era de 1902 ya con datos verídicos, ahora sí que se puede decir que con un registro primario, pues que me está avalando la veracidad de ese dato. Entonces yo me tomé el atrevimiento y le dije a mi hija, porque con mi hija, digo, mira, voy a corregir la fecha de tu abuela porque ella no es de 1900 es de 1902 y aquí está la prueba. Sí, aquí está su acta de matrimonio y claramente dice la edad en que se casó, en el año en que se casó y saca cuentas y tu abuela es de 1902. Y fue así como comprobamos esa dato verídico. Excelente, y ahí se entiende el por qué necesitamos este tipo de datos, ¿no? Estos registros primarios porque serían el aval para poder decir y dar testimonio de que forma parte de nuestra familia, de la época en la que vivió, es el aval que tenemos para poder reforzar nuestro propio árbol. Hermanita Marisela, Yo tengo una historia chistosa. a ver. Mi, en cuanto a la historia familiar, ¿verdad? De todo lo que platican los padres. Mi mamá siempre presumió que tenía un familiar, que tuvo un familiar
que fue un héroe de la Revolución Mexicana, que fue un héroe y que pues él era un general y era, Mm. no sé, traía a muchas personas bajo su mando. Mi mamá siempre, pues, pues siempre nos contaba, um, pues ahora sí que cosas así como muy sorprendentes de ese famoso general, héroe de la Revolución Mexicana llamado Filomeno Mata. Y Y mi papá solamente la veía, porque mi mamá, pues sí, a veces, bueno, sí tenía una imaginación muy, muy buena, así como de escritora de bestsellers, la verdad sí, tenía una imaginación tremenda. Y mi papá, actores que pues le pegaba al gobierno o sea, escribía en cuanto al gobierno y salía el escrito, pues en contra del gobierno. Muchas veces él uh, fue apresado, estuvo en Lecumberri, en la Ciudad de México, hasta que en una de tantas veces que lo apresaba, porque cada rato iba preso, cada rato, por escribir contra el gobierno en la época de la Revolución Mexicana, y hasta que él fue a dar a San Juan de Ulúa, que es la cárcel que está en el puerto de Veracruz. En San Juan de Ulúa es calor y muy húmedo. Él enfermó de tuberculosis y pues él o sea, alcanzó a salir vivo y murió en la Ciudad de México de tuberculosis, pero nada que ver con la historia de un héroe de la Revolución Mexicana. Y mi papá investigó y solamente pues para refutar a mi mamá, que fue algo muy chistoso, muy curioso cuando mi papá, no, si el Filomeno Mata, héroe de la Revolución Mexicana, y mi mamá, y nos reíamos todos, y mi mamá, ya cállense, ya no me digan nada. O sea, realmente fue algo muy, muy chusco en nuestra familia, eso, darnos cuenta que pues no era cierto. Gracias. Muchas gracias, disculpen la intromisión. ¿Alguien puede leer, por favor, la diapositiva? Yo la podría leer, hermanita. Ay, hermosa, puede seguir usted. Vamos. Buenas tardes para todos. Disculpen que se presentó muchísimas cosas, ya me dio hasta risa. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos y qué bueno que estén acá aprendiendo más sobre los registros. Bueno, buenas noches. Entonces, vamos a empezar con lo que es la historia en los registros de Colombia. Bueno, algo que siempre me llamó la atención fue saber qué tanto se conservaban registros de alguna manera, de pronto en jeroglíficos o alguna manera rupestre en que se conservaban historias de genealogía de aquellos tiempos, en la era prehispánica, pero lastimosamente ellos no plasmaban esto y lo que nosotros encontrábamos era más su parte artística, la forma en que ellos pensaban. Entonces, esa parte me encantó porque a veces lo que más se expresa de las personas son sus obras, ¿sí? ¿Cuáles eran los artefactos o las pinturas que ellos hacían? La piedra que estamos viendo es un lugar hermoso, son unas cuevas inmensas y esta es una de las primeras que nosotros vemos cuando llegamos y el lugar se llama las Piedras de Tunjo. Este lugar en él radicaban los muiscas y tiene una historia muy bonita. Yo tuve la oportunidad de ir de pequeña con el colegio y allí en unas cuevas grandísimas, ellos enterraban a sus muertos y para ellos era una forma muy sagrada de conservarlo. Entonces me encantó el haber preparado realmente esta clase porque hubo muchas cosas que vinieron a mí que no había conectado de mi niñez. Y este es un lugar maravilloso. Realmente, como les digo, no había de pronto
un orden de un árbol genealógico en nuestra población indígena, pero sí se demostraba un gran respeto por lo que era la transición de la muerte y cómo ellos conservaban lo que era con sus cadáveres, era muy bonito esa parte. Bueno, ya podemos seguir esa, hermanita Silvanito. Ok. Bueno, como les comento, no hay un registro como rico como en otros países de esa transición antes de la llegada de los españoles. Entonces, pues ya cuando ellos llegan, ya nosotros nos encontramos con un censo de parte la parte del reino español, ¿sí? De que ellos querían como tener un censo de las personas que van acá y también sobre la parte de la Iglesia Católica, ellos fueron los primeros que empezaron a tener conciencia de esto de llevar los registros de las personas nativas en Colombia. Allí hubo como una pequeña, como en control entre lo que era el Estado y lo que era la iglesia. La iglesia tenía un papel muy fundamental. Entonces ellos eran un poder aparte del poder político. Entonces ellos empezaron a tener como un tiempo los registros y luego el Estado dijo, no, nosotros necesitamos llevarlos debido a que eso representaba a que cada ciudadano a través de su registro civil de nacimiento adquiriera unos derechos. Entonces, de ahí ya el Estado asume como tal ese papel, pero la Iglesia Católica siguió llevando estos registros que hoy agradecemos inmensamente el que haya llevado tantos registros porque en realidad nos ha ayudado mucho a la investigación genealógica. Podemos seguir, hermanita. Ok, bueno, entonces en los registros primarios, ¿alguien tiene alguna duda sobre diferencia entre el registro primario o secundario? Primero, antes de continuar. Ya con el Estuvimos, hermano. estuvimos ejemplificando, hermanita Caro, Ah, así que ya lo tienen claro. sí, Sí. perfecto, sí. Esa tarea se la iba a dejar a la familia Navarro porque son excelentes en esa parte. Entonces, hay dos clases de registros primarios de los que podemos gozar en Colombia, como ya les dije, a través de la Iglesia, de todos los registros que nos ha aportado la Iglesia Católica y por la parte del Estado, nosotros tenemos una entidad que se llama la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces, ¿qué hermanito quisiera, por favor, ayudarme con la lectura? Te ayudo, Carito. Registros primarios ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Registro Civil de Nacimiento. El registro civil de nacimiento en Colombia se solicita en una notaría o consulado con el certificado de nacido vivo o registro civil anterior, la identificación de los padres y la información del grupo sanguíneo. Los datos que podemos extraer de los registros civiles de nacimiento para realizar el registro primario en el perfil de una persona en Family Search son: A, la fecha de nacimiento; B, nombre del recién nacido; C, nombre del padre y de la madre, número de CC, procedencia y oficio; D, nombre de uno de ellos. En Colombia, al faltar uno de ellos, se repetía. E, el primer apellido del progenitor que estuviera haciendo la diligencia, por ejemplo, Luis Nariño Nariño. G, si el bebé tiene algún rasgo característico. H, nombre del médico declarante y el notario. Las notas marginales. En el registro civil, esta mostrará la hoja de vida civil del ciudadano. Así pues, podrá ayudar a conocer su real estado frente a un nuevo suceso civil. Por ejemplo, si la persona vivió en unión libre y ya ha realizado la respectiva separación, disolución de la unión marital de hecho o cesación de efectos civiles de la unión material marital de hecho. Muchísimas gracias, hermanita Irma, muy amable. Bueno, acá se presenta una situación.
Como vemos, aquí se registran los bebés que son nacidos. No se registra ante la registraduría los bebés no nacidos. Y hay se dice que hay un gran porcentaje de abortos espontáneos a nivel mundial. De cada 10 mujeres que quedan en embarazo, 7% pierden estos bebés. Entonces, ahí hay un trabajo que se nos dificulta. Realmente esta clase de investigación fue muy de investigación, parecía yo el inspector Gadget y me fascinó porque realmente me hizo ver la importancia de nosotros de podernos comunicar con nuestros familiares y de poder saber esos datos que no siempre es fácil de llegar porque no me es fácil a mí ubicar una clínica donde no sé en qué época o tiempo pudo haber estado mi mamá o una tía, alguna familiar que hubiera tenido un aborto espontáneo o complicaciones en su embarazo y haya perdido su bebé. Entonces, bueno, estos datos son datos muy exactos, no hacen referencia tanto como los católicos, que ellos sí nos explican, y ahí estaba su abuelita, y estos eran los abuelos paternos, que incluyan a más personas, no. Entonces, la información que nosotros llegamos a obtener para formar una persona en nuestro árbol genealógico es un poco más limitada, pero es más exacta. Entonces, también algo que recordaba, cuando yo empecé a trabajar en el árbol genealógico con UNICEF, se nos decía que tuviéramos presente los datos, como aparecían en el registro civil de nacimiento, ¿sí? Entonces, si a mí me colocaron Carolina Nieto Nieto, entonces mi bautismo, en un bautismo, eh, por ejemplo, católico, el que realmente se iba a tener en cuenta era cómo había quedado todo ya en mi registro. ¿Qué es lo importante? Las anotaciones que nosotros tenemos muchos, se presentan muchos percances a la hora de dejar un registro bien. Tenía cansancio la secretaria, se equivocó de año. Entonces, la importancia de que nosotros podamos recoger esos datos con nuestros familiares vivos en la medida de lo posible para poder dar viabilidad a que este registro que tiene esta información y este que varía sean de la misma persona. Por favor, hermanita Silvinita, podemos continuar. Ok, entonces, el orden de los apellidos a través de la historia. Bueno, nosotros cuando hacemos una investigación genealógica a través de los registros civiles, viniendo como estas tradiciones, ¿sí? En realidad desde la antigua Roma, pero el patrón que se toma es paternal. Entonces, el apellido que primaba, primeramente para 1970, empezó a ser el que el primer apellido fuera el paterno, ¿sí? Esto se continuó siendo así. Luego, bajo la sentencia C-152 de 1994, se decía que no había una igualdad, ¿sí? O sea, ¿por qué siempre primero el papá? Entonces, bueno, se abrió entonces la posibilidad ya para el 2021 con la ley 2029 de que fueran como un acuerdo entre los padres. La mayoría de veces por tradición, porque siempre hemos conservado como por muchas generaciones el apellido paterno, ¿sí? Porque pues la mayoría de personas en mi país son creyentes, entonces ellos siguieron con esa línea paternal. Pero es un punto que tenemos que tener muy en cuenta de cuál fue realmente el apellido que se está llevando de primero, porque ahora se escoge de esta manera. Aunque la mayoría de veces ya la gente llega diciendo, bueno, el niño se llama Lucas y el apellido del papá y luego el apellido de la mamá. Pero también dice que bajo esta ley, si no hubiera un acuerdo, por ejemplo, entre los papitos que dicen, no, es que es mío, pero no es que es mío, entonces ahí intervendría el notario, la persona legal que está detrás de este trámite. Entonces, hermanita, ¿qué hermanita me quiere ayudar con lo que está de último en las implicaciones? Por favor. Yo lo puedo hacer. Gracias.
Ayudo, hermanita. Las implicaciones que trae para los ciudadanos anteriormente registrados bajo la Ley 54 de 1989, que hoy se pueda, tras el inicio de un proceso, solicitar el cambio del orden de los apellidos, lo que hace que se investigue por parte del indexador con gran detalle el escribir la información al árbol genealógico con exactitud. Sí, muchas gracias, hermanita. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo fui, cuando me dieron mi nombre, fue bajo la ley 54 del 89. ¿Eso qué quiere decir? Que primaba el apellido paterno, ¿sí? Pero yo, siendo mayor, tiene implicaciones para las personas de pronto que por un afecto maternal o porque de pronto el papito no, pues digamos, no estuvo presente o porque sea más bonito el apellido, entonces la persona se quiera cambiar ese apellido, o sea, tiene un efecto hacia atrás también. Entonces, a la hora de nosotros registrar en Colombia, nosotros tenemos que tener en cuenta todos esos mínimos detalles que nos pueden llevar a que no vayamos a cometer errores a la hora de colocar padre y madre en los respectivos apellidos de ellos. Continuemos, hermanita, por favor. Ok. ¿Quién me quiere ayudar a leer, por favor, la primera parte? Yo leo. Gracias. Gracias, hermanita. El registro civil de matrimonio. El matrimonio debe existir jurídicamente y para que esto ocurra se requiere en Colombia el registro civil de matrimonio, es decir, el documento público que prueba la existencia de la unión conyugal. Sin él no se puede demostrar ante las autoridades administrativas o judiciales que se encuentra casado o con algún vínculo matrimonial. En el país se registran los matrimonios religiosos, entendidos como los católicos y los de aquellas religiones que hayan celebrado convenio de derecho público interno o concordato con Estado colombiano, así como los civiles realizados ante un juez o un notario. ¿Todo? No, hasta ahí, hermanita. Muy amable, muchas gracias. Bueno, como la hermanita nos acaba de leer la última parte en especial, aquí se nos está mostrando cuáles son los registros matrimoniales válidos en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestra ley solamente hay cinco, creo que cinco religiones en las que ellos pueden celebrar su vínculo matrimonial para que tenga efectos civiles, para que tenga todos los efectos legales, que los encontramos haciéndolo por el registro civil. Entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuando una pareja se va a casar, ellos deben hacerlo primero ante la Registraduría Nacional del Estado Civil por medio de notaría. Cuando ellos ya hacen esto, ya pueden ir al templo para que legalmente tenga validez ese matrimonio y tenga todos los efectos civiles, sus derechos, sus obligaciones que acarrea la figura del matrimonio en Colombia. Entonces, muchas gracias. ¿Quién me puede ayudar a leer, por favor? O hermanita puede continuar, si es tan amable. Sí. En Colombia, el aviso del matrimonio por periódico se realiza para permitir la publicación de edictos, un proceso legal que da oportunidad a cualquier persona de presentar una objeción basada en impedimentos legales. Esta notificación pública cumple una función de transparencia y control, asegurando que el matrimonio no presente impedimentos que lo harían nulo. Función legal es un requisito de ley que permite a terceros con conocimiento de un impedimento legal como un matrimonio anterior, sin disolver, presentar objeciones a la unión. Muchas gracias, hermanita. Entonces, ya la hermanita nos explicó como la parte legal y cómo realmente pues podemos
hacer de este documento algo que no acarree de pronto algo que lo vaya a hacer nulo o inválido porque no nos va a servir para colocar los registros en nuestro Family Ser. También que es importante que cada paso de cada registro esté bien hecho para que en caso de algún divorcio o de un nuevo matrimonio, pues se den todas las figuras para que cuando vayamos a agregar al árbol genealógico de la persona, coloquemos bien el estado civil de matrimonio. Aquí hay una pequeña muestra, un pequeño oficio de los requisitos que tiene. En realidad son muy pocos los datos, como ya les había comentado. Se requiere prácticamente el nombre de la futura esposa, su cédula, los testigos usualmente, si son obligatorios en este registro, usualmente en el registro de nacimiento, la sola presencia de los padres ya da fe y positivismo de la aprobación de este documento. Bueno, este también no trae mucha información, no viene pues con mucho detalle, quiénes son los nombres de sus padres, no trae como ese tipo de información, ¿sí? Son muy básicos. Lo que pasa es que tiene el peso legal, que es lo que necesitamos, ¿no? Siguiente diapositiva, hermanita, sí, panita, por favor. Hermanita Silvanita, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, sí, leo. El acta de defunción en Colombia. El certificado de defunción es un documento donde se plasma la certificación de defunción. Esta última es un acto médico, legal y administrativo que da constancia de la ocurrencia de un fallecimiento. Muerte presunta. La muerte presunta, según el Código Civil, es una declaración judicial que presume fallecida una persona desaparecida desaparecida. Los efectos son similares a la muerte real, permitiendo la apertura de sucesiones, la liquidación de bienes y la extinción de obligaciones. Si una persona es encontrada muerta, también se encontrará bajo la figura legal de muerte presunta. Solo trae información de el nombre del fallecido, fecha y lugar del hecho, constancia médica, nombre del médico, razón del fallecimiento. Sí. La información que podemos tener está entonces muy sujeta y muy limitada a lo que son nuestros registros primarios, ¿sí? Contamos con las fechas, con los lugares donde ocurrieron los hechos, con los nombres en la medida de lo posible de la persona. Y en este caso, por ejemplo, una prima le secuestraron el esposo. Y hay un tiempo de 2 años que se permite para que la persona pues pueda continuar su vida, ¿sí? Que la persona pueda saber si ella puede tener su... Perdón un momento, disculpen. Disculpen. Unos hermanitos que querían hablar un poco acá. Bueno, entonces, lo que respecta a que, por ejemplo, mi prima pasaron como 5 años y ella pues ya había conocido a otra persona, entonces que ellos puedan seguir rehaciendo su vida, entonces se asume esto, ¿sí? Pero también se puede dejar la claridad y la anotación de que es una muerte presunta, ¿sí? No sabemos si, bueno, la persona por alguna razón terminó en otro país y la persona no ha sido fallecida. Entonces siempre es bueno poder identificar cuándo es muerte presunta y cuándo pues ya como tal es el acta de defunción. Bueno, hasta acá es el manejo de todo lo que es la parte de los registros primarios frente a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hermanita, por favor, continuamos.
Está el hermanito Navarro que por favor me pueda ayudar. Factores que pueden alterar la investigación y acotación frente a los registros de la Iglesia Católica. La Registraduría General de la Nación en su registro de nacimiento. En su inicio, la Secretaría de la Registraduría de algunas ocasiones no le gustaban los nombres autóctonos y los cambiaban en el registro por nombres extranjeros al grado de imponer nombre de artistas famosos con los cuales no se sentían identificados. Hay hoy que se puede hacer al presentarse grandes errores en el acta de nacimiento. La respuesta: se debe hacer un juicio de rectificación de acta de nacimiento con anotaciones marginal para que el error quede registrado. Se recomienda hacer la anotación en cada familia en el árbol genealógico para entender el contexto frente a las variaciones en los registros primarios y hacer los ajustes necesarios en el perfil, por ejemplo, en la opción de datos alternativos, su apodo, recordando que como norma Family Search solicita se tenga en cuenta que los datos que priman en una persona son los suministrados en su registro civil de nacimiento. Muy amable, muchas gracias, hermanito Navarro. Sí, hay algo que me gustó mucho, realmente, pues cuando hice la carrera de Derecho no había visto las cosas desde este punto de vista y realmente para mí fue muy bello poder preparar la clase porque veía situaciones que se presentaban. Por ejemplo, esto de imponer nombres de artistas famosos, ¿sí? Y cercenar la visión y cercenar la valía de lo que se había construido acá. Entonces, a veces nosotros debemos verlo también de una manera espiritual, de que a veces llegan cosas que pueden verse, no sé, como más llamativas de pronto, pero que realmente hacen que nos desconectemos de nuestra esencia y en parte lo reflejaba en la esencia espiritual, de que no porque otra cosa pueda llegar, nosotros podamos estar dejando de un lado realmente lo que a nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días nos identifica, ¿sí? Como el reconocernos como hijos de Dios, como reconocernos como discípulos de nuestro Señor Jesucristo y como reconocernos como parte de esa casa de Israel. Y realmente me encantó la bendición de haber podido tener esta clase porque realmente me hizo ver que la identidad, que es un término que me perdonan, debía haberlo explicado al principio, pero no hice la diapositiva, es muy importante. Es muy importante que nosotros no perdamos esa esencia que viene desde la preexistencia con nosotros. Estos son datos de hace muy pocos años, ¿sí? Pero realmente la esencia que realmente quiere nuestro Padre Celestial que nosotros conservemos es esa esencia espiritual y de que no haya ni nada ni nadie que pueda subyugar a lo que realmente nosotros nos sentimos identificados frente a un Dios todopoderoso. Continuemos. Gracias, hermanitas y hermanitos. Bueno, esa la explico yo. Ok. En esta parte de los registros perdidos por falta de llevar los registros, que harían historia. Entonces ahí me di cuenta de la importancia de nosotros de poder conservar una genealogía propia. Por parte de mi mami hay un libro de genealogía maravilloso de hace ya cientos de años acá en Colombia. Y bueno, realmente remonta al tiempo del reinado de México, que me explicaba el hermanito Arturo Castillo, que eso qué quería decir, que para el tiempo de la colonia española,
ellos empezaron a llevar censos y del mestizaje que se hacía, ellos empezaron a llevar un censo de las personas que llegaban de España y que ya quedaban viviendo en México. Entonces de ahí que se empezó a hacer esta bella genealogía. Y es muy, muy bello ver todo lo que venía alrededor cultura, venían el arte que ellos podían tener, los libros, en el caso de la genealogía del libro por parte de la familia, del apellido, disculpen, de mi mami, hay escritores. Entonces, como ellos con el don que Dios les había dado, ellos empezaban a transformar el mundo. Y eso hace parte de nuestra propia historia, de cada uno de nosotros, de identificarnos como cuál es nuestra función en la sociedad. Entonces me pareció muy bonito y a la vez pues me daba mucho pesar de ver de que pueblos que realmente amaban tanto la naturaleza, y eran tan uno solo que su visión y su comportamiento era solo como de ayudar y de preservar las cosas bellas, pues se haya perdido la esencia de esos dones que ellos tenían y de cómo eso ayudó a que los conquistadores encontraran realmente un paraíso. Bueno, entonces aquí pues nombra algunos afectados. Entonces, bueno, están los mestizos, los mulatos. Bueno, algo que sí, la verdad, me conmovió mucho al preparar esta clase, fue la parte de la esclavitud. Es una parte de la historia que uno quisiera pensar que nunca hizo parte de algo que se llama humanidad, pero que lastimosamente el no aceptar la diferencia del otro, el no aceptar el pensar y el vivir del otro, nos lleva a quitar, a cercenar partes valiosas y maravillosas de la humanidad. Lo que correspondía a los esclavos, casi todos procedían de África. Y de ellos sí hay un pequeño registro, o sea, hay registros que se llevaron por parte de los acaudalados, pero ellos lo veían como un bien inmueble. ¿M? O sea, para ellos era solo eso. Y pues no se les consideraba pues de contar con todos sus derechos, con todos pues con todas las oportunidades de crecer, de estudiar, de tener su propia casa, como lo tenían las personas que no estaban subyugadas a esta cosa tan horrible. ¿Podemos continuar, hermanita? Ok, listo. Bueno, ya cambiando un poco, voy a comentar, ya no hace parte de los registros civiles, sino que ya hace parte de un registro que es católico, ¿sí? Ya que tiene que ver con la otra fuente, gran fuente y maravillosa fuente que agradezco mucho, que nos la brindan las parroquias en nuestro país. Bueno, les comento que cuando yo comencé, hay una tatarabuela con la que tuve mucho inconveniente y que hoy por hoy me llevó a dar esta clase. Porque comencé a asistir a las clases de investigación genealógica tratando de resolver justamente el encontrar registros sobre una abuela que no había podido encontrar, una tatarabuela hace unos 6 años. Entonces, bueno, yo expuse mi caso y fue muy lindo porque a la vez que me dieron la oportunidad de dar la clase, yo me enfoqué, realmente me enfoqué en poderla encontrar y yo dije al precio que tenga que hacerlo. Se me había dicho, pues al principio me dijeron no, espere que los registros van llegando y siempre esperé y pues en una clase me colaboraron mucho los hermanitos Navarro a poder buscarla, pero realmente aún no estaba subida en el sistema. Hermanita Silvanita, tú tienes, por favor, nos puedes mostrar
en los PDFs que te envía al WhatsApp nos puedes Sí, mostrar. bueno, ¿Les dejo de parece? compartir, ¿sí? Bueno, sí, señor. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, ya está. Ah, ok, Ahí gracias. comparto. Mm. Es este, ¿no? Muchas gracias. Muy amable, Manita, sí, señora. Bueno, entonces, eh, bueno, ya algunos de ustedes saben que yo había orado por tener una familia cercana con quien disfrutar mi trabajo de obra vicaria y con quien disfrutar mi historia familiar. Y bueno, bendito Dios que a los 3 días de haber llegado al templo, después de haber orado por ella, pues Vivi se dio cuenta de que Viviana Hernández Ángel, que éramos primos, como en 10.º grado. Y me encantó porque ella es una generación mayor que la mía y me encantó ver que la gente era como más escrupulosa al hacer las cosas. Y hubo un registro de nacimiento de un nieto de esta tatarabuela que tenía un pequeño pie de página de la Iglesia Católica en el que nombraba que el hijo, el papá de Chico, el hijo de mi tatarabuela, se había registrado en Yaguarahuila y decía folio 69 libro algo. Pero yo, en mi ignorancia, pensé que era como un número como de año, ¿sí? No, para mí no era tan legible, pero la visión de ella fue lo que hizo que todo se concluyera en feliz término. Entonces fue maravilloso porque cuando ella me dice, Carva, y dice esto y esto, para hacer la solicitud ya a la parroquia en Yaguará, ya pude darle los datos, las coordenadas exactas donde estaba este certificado y fue maravilloso el saber. Yo duré 6 años sin saber cómo podía avanzar más en la genealogía de ella y era muy difícil porque yo la sentía a ella, búscame, búscame. Y yo estaba como atenida a que tenía que encontrar la información solamente en Familiar. Entonces a eso voy. Cuando no encontremos por a un lado un familiar que es muy dirigente para nosotros buscarlo, se encuentran otras fuentes que nos pueden ayudar. ¿Qué es lo bonito y lo que estoy eternamente agradecida con la Iglesia Católica? Es que ellos son más familiares a la hora de hacer un registro. Entonces, yo no sabía, por ejemplo, el segundo apellido de la abuela. Ellos ahí, pues ya la dicen bien, entonces dice Madre Julia Luna Granja. Y ese apellido no lo sabe todavía ni mi familia. Entonces fue maravilloso. Cuando yo agregué ya su apellido, agregué, ahí están sus padres, porque llevaba ya, como les digo, 6 años sin saber si era que ella era solamente, como era uno de sus padres que la había registrado. Y fue maravilloso pues encontrar a ambos de sus padres. Y de ahí en adelante, Family Ser fue maravilloso. Una cantidad de registros que aún ni siquiera he podido terminar para llevar al templo y agradezco mucho porque realmente con ustedes y viendo cómo trabaja Family Ser, yo he entendido que la unión hace la fuerza y que una gotica aquí, otra gotica acá ha podido hacer de que realmente esa lámpara se llene. Y para mí fue grandioso y agradezco mucho, mucho y eternamente el trabajo que hacían los padres, que hacían todos los escritores que hacen parte de la Iglesia Católica, porque realmente gracias a ellos muchos de nuestros árboles genealógicos han crecido. Yo con un registro civil hubiera llegado solamente a obtener el nombre completo de mi abuela, pero gracias a esta labor tan hermosa
y tan curiosa de ellos de hacer un registro familiar, yo también pude avanzar y agregar a 4 abuelos. Entonces fue muy bello poder organizar todo mi árbol y realmente hace tanto trabajo que no he podido terminar con todo lo que ha llegado a mis registros sugeridos. Gracias, hermanita. Ya podemos continuar. Ya. Me regaló. ¿Dónde quiere que vaya, hermanita? ¿Al PowerPoint otra vez? Sí, aunque para no estar entrando y saliendo, podríamos colocar también el de matrimonio, por favor. Ok. Gracias, muchas gracias. Ok, bueno, voy a llorar. Oh, hubo una gran amiga con la que yo estaba trabajando hace, perdónenme, una gran amiga con la que yo estaba trabajando en su obra vicaria. Ella hace 2 años y medio tenía una cirugía y en la antepenúltima vez que trabajamos, ella me hizo hacerle grandes promesas y ella ese año recibió sus investiduras y me dijo, Caro, pues entre las promesas, que si ella los alcanzaba a sellar, que yo la sellara. Y ese viaje para el sellamiento de ella se aplazó al final hasta que por fin en diciembre se dio. Teníamos ese domingo como 7 personas para el viaje, pero mi obispo no desistió del viaje, cosa que le agradecí mucho porque cuando yo tuve que sacar la tarjeta de ella acá en el centro de Familicet, me encontré con este documento que ella quería que leyera y yo dejé de lado por el afán por tener sus ordenanzas de investiduras, pero tenía que encontrar yo este documento. Yo pensé que ese viaje iba a realizarse en 2 días, o sea, el 15 y el 16 de diciembre. Entonces yo le pregunté al Padre Celestial, Señor, ¿qué día tú quieres que yo haga el sellamiento de Faride? Y pues yo no sabía que era solamente un día cuando yo leo su certificado, perdón, y veo que ella se había sellado el 15 de diciembre. Y yo vi el amor del Padre Celestial tan maravilloso con nosotros. Él le quería dar a ella ese gusto, esa bendición de que ese 15 de diciembre fuera muy especial para ella eternamente. Luego el obispo me dijo, no, el viaje va a ser solamente de un día y era solamente para ese 15. Realmente el amor del Padre Celestial por cada uno de nosotros es infinito. Y yo les testifico que cada registro nos acerca más a nuestros seres amados, que realmente en ellos nos habla quiénes eran ellos, qué querían, y hacer nuestra historia familiar enlazando con esos pequeños datos que llenan de tanto gozo a aquellos que ya han partido. Fue maravilloso que fuera ese mismo día y les comenté a la familia de ella. Y pues fue un momento de regocijo para todos de ver de que Dios seguía con esa hija amada que había partido. Continuemos, hermano.
¿Sería esta la diapositiva? Sí. Pon una atrás, hermanita, por favor, que no Ah, Ujú. sí, señora, tienes toda la razón. Gracias. Sí, disculpe. ¿Nos puedes leer, hermanita Silvanita? Sí, por favor. Búsquedas en la actualidad. Registraduría General de la Nación. Registro Civil de Nacimiento solo será entregado a sus progenitores. Cuando alguien comienza a desarrollar su búsqueda genealógica, conmigo va a tener una asesoría gratis en cuanto a la importancia de subir estos documentos antes que sus álbumes familiares. Perdón, interrumpo. Bueno, ahí les voy a comentar algo sobre la legislación colombiana. Em, Se los voy a decir con una experiencia que tuve. En la universidad tuve un buen amigo. Él fue becado por la universidad por su puntaje de ICFES. Él estaba estudiando medicina. Em, él fue una de las víctimas de Armero, fue un volcán que estalló, hubo una avalancha, ya se llevó el pueblo de él. Su mamá estaba en ese momento cerca, allí que era Jani Ibagué, y pues la mamá no tenía sus dos hijos. Y pues ella fue a buscarlos a los chicos, pero los registros civiles de sus nenes se habían ido con la avalancha y ella no tenía cómo demostrar a la Cruz Roja que los niños le pertenecían, así los niños estuvieran llorando por ellos. Cosas, gracias a Dios, ella había dejado dos registros civiles acá para meter a los niños a un colegio acá en Ibagué. Entonces, eso fue el salvoconducto de ella. Acá registros civiles exageradamente importantes. Si no hubiera sido por esa copia, porque registraduría y todo se llevó en Armero, no había cómo con su huella digital, con su huella, perdón, dactilar, mostrar que los niños eran de ella, porque donde habían los registros, había estado esos registros, pues también esta información pues no estaba disponible. Bueno, tiempo, eso pasó. Él es mi ejemplo de los registros civiles, ¿sí? Y es con lo que a mí me encanta trabajar con los hermanitos cuando estaba de consultora de historia familiar. Siempre les recalcaba la importancia de que antes de subir fotos, de subir todo su álbum, por favor, si aman a su familia, conserven muy bien, suban a Family Ser en una carpeta muy ordenada que en un momento de angustia puedan encontrar fácilmente estos documentos para que se les pueda entregar. Y solamente se puede entregar a los padres. No hay otra persona que la registraduría le permita tener acceso a este documento. Entonces, volviendo al ejemplo de mi amigo, de Carlos Andrés, él se fue a trabajar luego a otra ciudad, él se fue a trabajar y pues lastimosamente tuvo un fallo sistémico, él fallece. Y pues nunca, o sea, hacía mucho la mamá llegó a tener un registro civil, pero digamos, ellos se separaron de su familia y pues no había cómo contactar a la mamá para que nosotros pudiéramos tener acceso a ese registro civil. En ese momento, pues los amigos de él me llaman para que yo como abogada pudiera intervenir para acceder a él. Y ni siquiera siendo su representante legal, me daban acceso a este documento para que ellos pudieran darle una sepultura decente acá. No había la manera. Entonces, también gracias a Dios, a una entidad estudiantil, a la universidad donde la había estado, se pudo adquirir este registro civil de nacimiento si no hubiera sido enterrado como un NN, que es otro caso más que miramos a la hora de mirar qué personas no están plenamente identificadas ante la registraduría del Estado cuando nosotros solamente vamos a manejar un nacimiento, un matrimonio o una defunción.
Entonces, yo lo primero que les digo, así usted sea extranjero, pero si usted está en Colombia, tenga a su familiar más preciado, tenga ese documento a la mano, ¿sí? Es supremamente importante eso. Podemos continuar con la siguiente. Bueno, me avisan cómo vamos de tiempo, por favor, porque pues no quiero que... Nos quedan 5 minutitos, hermana Caro, Bueno, pero creo que llega bien porque queda una diapositiva, así que llegamos. Ajá. bueno, muchas gracias. Bueno, ¿quién quiere leer? Leo, el poder de sellar a nuestras familias con diligencia. Nuestro amoroso Padre Celestial nos bendecirá en nuestra búsqueda de nuestros familiares, aún hasta tener el poder de encontrarlos y librarlos para la vida eterna, por medio de las ordenanzas impartidas en el Santo Templo, bajo el debido poder de Dios, para vivir con Él con dicha y esplendor eterno. Gracias, hermanita. Realmente yo quería terminar con mi testimonio. Sé que nuestro Padre Celestial nos bendice grandemente cuando nosotros estamos buscando a nuestros familiares. Yo sé que nos ayuda en cada paso, en cada inspiración. Realmente Él nos da todas las herramientas para que nosotros podamos encontrar a nuestros familiares. Sigan adelante y de pronto no vean como, ay, por este lado, no hagan como me pasó a mí, como por este lado no está este registro, porque no era un registro de pronto tan antiguo como los que Family Set ya había podido adquirir, por ejemplo, en el caso de mi tatarabuelo. Julia Luna Granja, y realmente nuestro Padre Celestial nos brinda todos los medios materiales y espirituales para que nosotros podamos concluir su obra. Yo sé que el Padre Celestial nos ama, que somos parte de ese reino maravilloso. Yo he podido conocer mucho del amor de nuestro Padre Celestial por cada una de sus almas, por aquellas que aparecen en los registros civiles, por aquellas que están como en... Realmente yo sé que que Él nos inspira y nos da el tiempo, nos da la salud, nos brinda todos los medios y si no, nos los hace llegar para que nosotros podamos hacer esta bella obra. Agradezco mucho al Padre Celestial por esta maravillosa herramienta que es el Internet, por esta fabulosa herramienta que es FamilySet. Realmente es mucha la mies que tenemos que recoger y me alegra mucho y realmente benditos sean cada uno de ustedes por ser obreros en su vida. Y esto lo dejo con mucho amor, sabiendo que gracias a la expiación de nuestro Señor Jesucristo, algún día vamos a poder gozar de la gracia de la vida eterna. Todo gracias a su amor infinito por cada uno de nosotros, por esa sangre santa que se derramó para quitar nuestros pecados, nuestros errores, nuestras limitaciones, nuestras enfermedades, y que gracias a Él vamos a ser eternamente felices con ese Padre Celestial amoroso que a cada uno de nosotros nos espera y también de nuestros familiares, que con tanto ánimo nos están insistiendo en que no los abandonemos. Y esto lo comparto en el sagrado nombre de nuestro Señor y Redentor, Jesucristo. Amén. 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 Maravillosa clase, hermanita Caro, la verdad es como que impregnada de esa sensibilidad que a usted la caracteriza, en verdad es como que uno puede percibir una vez más que realmente es una obra de amor. Trabajar en nuestra propia historia familiar, eh, el poder conectarnos con nuestros antepasados, creo que eso es maravillosísimo. No sé si hay alguna hermana, algún hermano que quiera comentar o compartir algo. Simplemente quería comentar, ¿no? Ella hablaba hoy de cómo
colocaban los nombres a las personas que vivían acá, sobre todo en la época colonial, en la época colonial, sobre todo en lo que era Colombia y Venezuela, toda esa zona donde empezaron a llegar los españoles. eh, Era verdad. Estuve leyendo hoy un libro al respecto, incluso a los judaizantes también hacían exactamente lo mismo, ponerle nombres eh, de perro, nombres raros, como burlándose de ellos. Y bueno, es una pena porque después con el tiempo algunos quedaron, otros tuvieron que renegar y bueno, tuvieron que hacer algún reclamo judicial para poder cambiar, ¿no? Pero hasta el día de hoy incluso tenemos apellidos con ese tipo de nombres o apellidos burlones. Ujú. Muchísimas gracias. ¿Alguien más o alguna pregunta que tengan? Yo creo que fue muy clara su presentación. Hermana Carol, de verdad es como en lo personal se sintió muchísimo el amor que usted tiene por la obra, por lo que usted hace, por la investigación. Creo que la invitación y el sentimiento que tengo de trabajar en esto de investigación genealógica es, si nosotros nos empapamos de este sentir, creo que se pueden hacer muchas más cosas. Así que, y podemos ser testigos de grandes milagros. Muchísimas gracias. Hermosa, hermosa clase.